Es con mucho entusiasmo y mucho placer que presentamos el primer foro de las humanidades como parte del proyecto un proyecto especial de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, y con ustedes dejo al decano para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Yara. Nada, buenos días a todos los presentes. Breve, porque los bastantes son los compañeros aquí. Lo que sí quiero explicarles es, nosotros estábamos reunidos, y cuando digo nosotros es el doctor Jaime Parch y el doctor Almeida, hablando sobre un proyecto que el rector nos encomendó, y ahí pues estuvimos hablando de varias instancias, y una de las cosas que yo le dije a ellos es que le presenté una idea y ver cómo ellos la acogían, y es que el segundo jueves de cada mes se creara lo que yo le he denominado el Foro de las Humanidades. Y los compañeros rápidamente me dieron la bienvenida. Almeida, porque es miembro de mi facultad. Jaime está libre, pero dijo sí, ¿verdad? Y obviamente yo le dije, yo lo que quiero es apoderarme del recinto y apoderarme de las humanidades. Y humanidades es una sombrilla, ¿bien? O sea que no es meramente las disciplinas que tradicionalmente, ¿verdad? Uno la escribe a humanidades. Así que yo le dije, pues que bien, como tengo también a la nueva directora del Multilanguage Media Center, le dije, pues qué bien, y como, perdón la expresión, como ella es embelequera cultural, ¿verdad? Activista cultural, yo le dije, pues aquí tiene la primera encomienda, y hemos hablado sobre el proceso, ¿verdad?, de la crítica literaria en Puerto Rico, y dijo, pues vamos a comenzar por ahí. Así que esa es la razón para este foro, y espérenlo cada segundo jueves de mes. Estamos planificando el de mayo, pero no sabemos cómo estemos todavía con mayo, porque mayo está bien apretado. Y obviamente los compañeros, Jaime Parch, tienen también otras actividades, así que no queremos sabotearla ni que ellos nos saboteen a nosotros, esa no es la razón. Pues nada, ya. Y quiero darle la bienvenida a los compañeros Liliana Collado y al doctor Rafael Carpio. Esta es su casa. Yo soy doctora también. Sí, sí. Para que estemos más afines por el centro. Ahí lo estoy conociendo por primera vez. Esa es la cuestión de las amistades. Pues nada, bienvenidos. Gracias. Bueno, yo en los podios como me dan un poco de alergia y prefiero estar aquí con los compañeros, colegas, escritores. Quiero darle las gracias por estar aquí, primero que nada. Y voy a hablar un poquitito, muy brevemente, de los invitados. La doctora Liliana Ramos Collado es poeta y ensayista, catedrática de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde dicta cursos de teoría e historia de la arquitectura y de cultura visual, y profesora visitante en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde dicta cursos graduados sobre arte y sobre literatura. Hasta octubre del 2014 fue directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña y antes fue curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico por 5 años, entre un montón de otras cosas. Ha publicado artículos de comentario cultural, de crítica y teorías literarias, de fotografía, arte y arquitectura en catálogos, libros colectivos y en revistas generales y profesionales, además de tener como 5 libros publicados. Casi sí. Son libros de arte, son de exposiciones, libros de teoría. Sí. Y de poesía. Okay. Ah, sí. El doctor Alejandro Carpio es profesor de literatura en el recinto universitario de Calle, Universidad de Puerto Rico. Crítico literario del Nuevo Día por unos cuantos años. Miembro del elenco de Teatro Breve, pero además es escritor.
escribió una novela que se llama El papel de lija, que ganó el premio Alba Narrativa de 2011 en Cuba. ¿Sí? Muy bien, pues comencemos pues con Ya, una... ¿nos podemos quedar aquí sentados? Sí. Si quieres después nos sacan una foto que diga Universidad de Entre, no hay problema. Sí, sí, yo prefiero, ¿verdad? Se oye bien, ¿verdad? Sí, Sí, Yo lo que yo voy a necesitar es el pistoquito este, porque yo no tenía idea del formato de la actividad. Y yo intuí que era un formato abierto. O sea, ningún formato. Pues sí, en realidad es un conversatorio, o sea, lo que se pretende es dilucidar una serie de información que, digamos que a los ojos de un público que no es participante del mundo de la literatura, pues es ajeno o invisible. Invisible es una palabra que se ha utilizado a partir del premio de Eduardo Lalo, de su novela Simón, que comenzó a generar mucha discusión, la invisibilidad de la literatura en Puerto Rico. Y la invisibilidad tiene muchas razones de ser, pero comencemos. Para hablar de escritura, de crítica literaria, primero hagamos un ejercicio de situarnos en tiempo y espacio. Es bien sabido para un grupo muy reducido que la producción de literatura en Puerto Rico, sin entrar en juicios de calidad, se genera de manera periferal, al margen de estructuras institucionales públicas y privadas. Hay un grupo muy reducido que sí entra dentro de ese grupo institucional. A mediados de la primera década de este siglo comenzaron a proliferar mecanismos que permitieron la publicación en formatos de libros y en formato cibernético. Como un guismo que hubiera comido un muslo de pollo después de las 12 de la noche, o le hubiera caído un vaso de agua encima. De repente, pequeñas y raquíticas editoriales comenzaron a salirle del cuerpo al pobre Gremlin, que es la estructura, el andamiaje literario del archipiélago. Raquítico, medio deforme, muy abusados y con dientitos filosos, estas editoriales salían impetuosas a comerse el mundo muy a duras penas. Pero construir ese andamiaje, que implicaría el flujo amplio de la literatura, el consumo de esa manifestación particular del arte, no ha sido prioridad de política cultural a nivel central en el gobierno, ni en el sector privado, ni en el sector educativo. Libros en impresiones mínimas, apenas corregidos o editados, distribución limitada, poca o ninguna visibilidad en los medios de comunicación, carencia de revistas o foros especializados, poquísimas traducciones, llevan a estos esfuerzos impetuosos a sobrevivir precariamente la realidad de la producción de la literatura puertorriqueña. Sin embargo, los escritores seguimos escribiendo. Nos autopublicamos en ocasiones. Las editoriales independientes siguen sacando libros a pesar de esta realidad, porque existen esfuerzos que nutren esa tarea dura y difícil de publicar en Puerto Rico. Una de las que le devuelve... Perdóname, Yara, van como 23 cosas que no estoy de acuerdo. Ay, Dios mío, pues muy bien, porque esto es un conversatorio. Una de las que devuelve esa mirada adorable del guismo al esfuerzo de la publicación es el ejercicio de valor de la crítica. Poner bajo la lupa un texto literario e informativo, escudriñarlo y mostrarnos los hallazgos en él, permite que se generen otras relaciones con el público lector e idealmente el no lector. Y mantar a través del juicio la mirada a un texto es parte de una estrategia que se debería seguir fomentando para el fortalecimiento de ese andamiaje que sostiene la creación. Bueno, pues varias cosas me interesan conversar con ustedes. Esa era la introducción. A mí me interesa sobre todo, a nosotros, saber cuáles son las diferencias. Partimos de la premisa que la crítica es literatura. Es un tipo muy específico de literatura, pero no todos los críticos escriben otras cosas que no sean críticas. Yo quisiera decir algo, perdona que te interrumpa, pero es que hay muchas cosas que dijiste que no, sí, estoy en desacuerdo de verdad. Muy bien. Nosotros tenemos una idea errónea, no tanto del medio literario, sino del medio cultural que incluye el medio literario. Nosotros vivimos en un país culturalmente subdesarrollado, no porque no haya cultura, sino porque no circula, que no es lo mismo.
Por lo tanto, yo he tenido la oportunidad desde que yo dirigí la editorial del Instituto de Cultura a finales de los años 80. Y una de las cosas más interesantes que me ocurrieron fue que yo tenía que ir sola con un chofer a todos los festivales que organizaba el Instituto de Cultura, del plátano visco, la cebolla confundida, el café con crisis de identidad, o sea, estos festivales. Todos los fines de semana había un festival en algún sitio. Entonces, yo pregunté que por qué no llevábamos una mesita con libros a los festivales del instituto, si era del instituto. Y me dijeron que porque eso no estaba en la descripción de tareas de ninguna persona en mi oficina. Y yo, siendo directora editorial, pues yo decidí contratar a una persona que yo podía ponerle las tareas que me diera la gana. Alquilé una guagua que estuvo en peligro de extinción todo el tiempo. Y compré una mesa de esas desplegables, uno compra unas patas y pone una tabla, qué sé yo. Pues ahí yo fui. Y yo nunca he tenido una experiencia tan extraordinaria en mi vida como los 2 años que yo estuve yendo a todos esos festivales. Yo dormí en casa como 4 fines de semana durante esos 2 años. A mí me preguntaron las cosas más extravagantes en la mesa, porque yo no decía yo soy la directora de la editorial. Yo era esta señora que estaba allí, o esta chica, porque eso fue una segunda juventud, pero estoy en la quinta ya. Y yo nunca olvidaré en Cuamo, una señora se acerca, una viejita, y me dice, yo nunca he leído un libro. ¿Cuál debe ser el primer libro que yo lea? Entonces, ¿qué se supone que uno le diga a una señora que me pregunta en serio? Entonces yo con una silla nos sentamos y yo estuve como 3 horas leyéndole pedacitos de todos los libros que estaban allí. Y ella escogió su libro. No, yo nunca la volví a ver, pero yo, ¿verdad?, sentí que había hecho algo importante en la vida de alguien, un ser humano, ¿no? Todo un aparato institucional, Instituto de Cultura, yo estaba en el endpoint, ¿verdad?, ahí como un ser humano que podía estar representando o no a toda la población de Puerto Rico. Y en esa noche de Cuamo hubo un momento místico en que una institución representada por mí y el pueblo de Puerto Rico por esa señora, tuvimos un intercambio cultural y traspasó un libro de una mano a la otra. Pero eso te da cuenta, eso no implica que los puertorriqueños leyeron. Esa señora, yo no sé si le prestó el libro a otra persona o si lo leyó siquiera. Costaba unos 50. De hecho, yo creo que era el libro de Jacobo, de 100 por 35. Sí. Tuve la dicha también de contarle eso a Jacobo cuando estrenamos después del eclipse, hace poco en el instituto. ¿Qué pasa? Eso no implica, o sea, la inmadurez del medio cultural no implica, o el error es que sean las instituciones las que se tienen que encargar de eso. En ningún sitio en el mundo las instituciones se han encargado de promover la cultura, sino que individuos que están en la cultura la tienen que promover. O sea, hello, confórmense, you have to walk the walk, como dicen en inglés. Uno tiene que caminar. En Puerto Rico hay una fantasía de que estamos en el primer mundo, pues no. Entonces el problema es que o la gente se considera heroica, que está pasando el sufrimiento de la cultura, haciendo su editorial, o están tocando la puerta de una institución que no tiene los dientes ni la misión necesariamente para decidir que es prioritario publicar, en este caso que hablamos de literatura. Yo entiendo que nosotros tenemos que hacer en medio cultura, estamos en la edad media, vamos a ponerlo así. Tenemos que reconocer eso con una humildad necesaria. Esto no es heroico, esto se llama promover una cultura para que todos seamos más felices. Se debe hacer en grupo, no con individuos considerados heroicos. Este es un país que todo el mundo quiere ser héroe, pero nadie quiere pasar el trabajo. Mi experiencia de muchos sitios, ¿verdad? Y yo lo que creo es que sí, publicar cada uno por su cuenta es lo que hay ahora mismo, instituciones que quieran hacer esos primeros pinitos en selección, como ustedes están haciendo, como está haciendo ahora Nerje en la Universidad de Puerto Rico. Lo que yo traté de hacer cuando fui directora del instituto en los años 80, que fue muy interesante, pero lo cierto es que esto no es un problema ni siquiera de invisibilidad. Los medios, ya nosotros no tenemos ni los medios propios, ¿no? Todo se ha mexicanizado, todo se ha venezuelizado, todo se ha cableficado. Nosotros no somos dueños de nuestros medios de comunicación masivos, no somos dueños. Y realmente hay un trabajo que hay que hacer con humildad.
Hay que tirarse al piso y decir, yo quiero hacer esto, pues esto se hace lentamente, yendo casa por casa, tú te vas a los sitios. Nosotros estábamos yendo, al final, en el Instituto de Cultura, siendo Instituto de Cultura, estábamos yendo a los farmers markets, a estos que hay ahora, estas ventas de productos de huertos orgánicos, y era tremendo y se leía, había un micrófono abierto y sí, se llevaba a los escritores que se estaban publicando, y lo hacíamos con la mayor humildad, siendo agencia pública. Como quiera, había que hacerlo con humildad. Con eso, para resumir, lo que quiero decirte es que no hay una culpa de la cual seamos inocentes los escritores. No hay un castigo a lo que se nos está sometiendo. Es una realidad de circulación de cultura que la gente no entiende, que el papel es simplemente seguir produciendo y viendo de una manera casi uno a uno, porque realmente no somos en el mundo, estamos como en el octavo. Y eso no lo acabamos de entender. Mientras nosotros, mira, teatro breve, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene el teatro sobre todo lo demás? A ver si tú estás de acuerdo conmigo. Que ellos se pueden ir a parar en un sitio a hacer lo que les dé la gana. Y los poetas pueden ir a hacer también, ir para allí y leer poesía donde les dé la gana y lo que hace cuento. O sea, eso es lo que no ocurre. Entonces no ocurre porque hay una confusión de deberes y tareas. O sea, se supone que una editorial me publique, pues no es cierto. Se supone que la gente me lea, no es cierto. Son falacias, son falacias. O sea, esto pasa en Nueva York también. Las editoriales de Estados Unidos no dan abasto para publicar todo lo que se escribe. Y ellos usan grupos focales. Está degenerado la calidad de la literatura en Estados Unidos, porque ellos hacen un grupo focal como si tú fueras a vender un hula hoop. Entonces están hula hoopeando literalmente la cultura, tranquilamente, porque ya nadie se quiere arriesgar a invertir dinero en un libro que no puede. Pues ¿qué tiene que hacer el libro novedoso, el libro raro, diferente, inclusive el malo, el que sea? Tirarse a la calle y vender casi puerta por puerta, y yo entiendo que eso es un poco chocante, uno tiene doctorado, uno tiene esto, uno tiene lo otro, pero lo cierto es que el medio cultural no reconoce ese tipo de cosas. No tienes que tener nada para estar en el mundo cultural, tienes que ser hacedor de cultura. Exacto, un gestor. Pues eso era lo que yo te quería decir, ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente que yo he escuchado, y esto no es una crítica a ti, porque yo sé que tú has hecho lo mismo que yo en la vida, tirarte a la calle y coger galletas, o sea, básicamente. Y lo que hacen los actores cada vez que se presentan es tirarse a la calle, coger las galletas, los abucheos, los aplausos, lo que sea. Hay una cuestión del cuerpo presente. A nosotros, los escritores, nos falta el cuerpo presente. Yo creo, como el arcipreste de Ita, había que ir y cantar uno. Gonzalo de Berceo iba y desviaba a la gente. O sea, él estaba en vez de quedarse en su convento, se iba a la carretera por donde venían los peregrinos para Santiago. Y paraba a la gente y les decía, les quiero hablar de la Virgen, y les leía su poema. Y los desviaba para la iglesia de él, para quedarse en otro lado. O sea, cuando yo digo que estamos en la Edad Media, estoy pensando en Gonzalo de Berceo. Y obtener un poco más de humildad en qué es lo que estamos entitled, a qué tenemos derecho a esperar, que nos den qué. Nadie piensa que necesita la cultura. Y sin embargo ahí está, y con sus necesidades propias. Pero nos toca hacer nosotros la cultura pertinente. Entonces, ¿cómo tú la familiarizas? Yo sé que esto suena bien primitivo, pero no quiero sonar pesimista porque yo soy una optimista. Yo soy de las que se tira a la calle. Yo quisiera tener talento teatral para hacerlo como lo hace Alejandro y Teatro Breve, que son geniales, como lo hace Y no había luz. ¿Tú entiendes? Yo usaría menos que no había luz y menos máscara. Pero parte del riesgo es precisamente crear un espacio para que la gente quiera volver a verte, volver a leer otro libro aunque no sea el tuyo. Claro. Y ese trabajo no lo va a hacer una editorial, no lo va a hacer la televisión, no lo va a hacer la universidad. Pero no lo harán ninguna de esas, pero la realidad del caso es que la estructura cultural en Puerto Rico, o sea, como está construido desde la política, desde cómo se hace, porque tú dices, hay que pararse, pero es que yo no me puedo parar en una plaza y empezar a hacer mi performance, porque puede venir un policía y decirme, ¿dónde están sus permisos? Porque eso está regulado. Entonces, hay una serie de regulaciones que vienen de distintos lugares.
desde la autoimpuesta como escritor, ¿verdad? Que tú dices, espérate, porque yo no A hago la esto, gente de yo no las hago lo otro. iglesias no los arrestan y no los mandan a callar. Bueno, perdóname. O sea, pues tú sacas una Biblia y le dices, estoy leyendo de la página 43, aunque estés leyendo pornografía, y no te van a cuestionar. O sea, ahí hay lo que está prohibido en las plazas públicas para información pública hoy son las reuniones, porque es una cuestión de que haya más que otra cosa, una póliza de seguro para que tu actividad, si alguien se daña allí, no le toca al municipio correr con la sangre derramada del otro. Básicamente. Entonces, eso no es lo mismo que tú te pares a hablar y se pare frente a aquel que quiera, porque las plazas son para las reuniones de la comunidad y tú puedes poner música en las plazas. O sea, nosotros tendríamos también que aprender un poco más sobre los reglamentos públicos y no pasa nada. Otra cosa es que tú convoques, voy a estar a las 8 de la mañana en la plaza para que me vengan a oír. Ahí convocaste tú. Pero pararte a leer poesía y que venga el que quiera, no pasa nada. O sea que también somos, tú sabes. Ahora bien, yo quería comentar, ella lo dijo todo, pero quería agregar pues una vez que me acuerdo de una anécdota de una película argentina que es bien buena, que se llama 9 Reinas. Una película comercial argentina bien buena. Hay una escena en la que están hablando, es como unos pillos y unas cosas, son dos tipos que son unos timadores que le roban a la gente. Entonces hay una escena en la que está el protagonista, que hace este actor Ricardo Darín, que sale en todas las películas argentinas, sí, con otro muchacho. Y bueno, tengo que hacer la aclaración que es una película pues, muy macharrana, pues, muy con todo lo demás. Hay que hacer aquí muchas concesiones políticas. Pero bueno, la cosa es que están estos dos personajes en el baño y se están secando unas manos y hay un paquete así de servilletas. Y Ricardo Darín le pregunta al muchacho joven, saca así una servilleta y se la pone. Y dice, vos por $1000 ¿te acostarías con un hombre? Y le dice no. Y saca 2 servilletitas más de la paca y dice, por $5000 vos te acostarías con un hombre? Y dice no. Se coge toda la paca de servilletas y por $1 millón te acostarías con un hombre. Y se queda pensando. Y le contesta, putos no faltan, lo que faltan son financistas. Aplicada a la discusión. Bueno, artistas no faltan, escritores no faltan, lo que hace falta son financistas, gente que haga trabajo de producción y que lleve las cosas. A mí me gustaría, pues ser puto, no ser financista. A mí me gustaría ser artista y quedarme en mi casa escribiendo. Yo, la idea que tengo de la literatura pues, es bien personal y igual puede ser muy cerrada y lo que sea. Eso está bien, eso es para mí. O sea, pero la realidad es que si quiero ser patria, si quiero bregar con el problema que implica vivir en una isla del Caribe, pues hay un trabajo adicional que tengo que hacer. Y ese trabajo pues implica eso mismo, gestión, ir a los sitios, moverse, pararse en la república o fundar la editorial joven, lo que sea. Claro. Ciertamente la queja no abre puertas, o sea, quejarse no abre puertas y pensar que lo que yo pienso todo el tiempo, que la gente me debe leer, porque sí, pues soy yo, pues sí. Lo pienso todo el tiempo, pero reconozco también que no me lleva a ningún lado, o sea, estarme quejando y despotricando contra el mundo. Hay un trabajo que uno tiene que hacer si uno quiere que lo lean Pero contestando la pregunta que hiciste al principio de crítica literaria, yo creo que habría, si fuéramos a definirla, hay como 3 tipos, o me parece que hay 3 tipos de crítica literaria. En primer lugar está la crítica literaria académica, que tiene una circulación muy cerrada, solamente de departamentos, o sea, los leen los profesores y los estudiantes de ciertos departamentos. Yo no leo crítica literaria de literatura rusa, o sea, yo no voy a poner porque está en ruso, no mentir. Eso. Está ese tipo de crítica literaria que usualmente se circunscribe a revistas especializadas. Pasa lo mismo con otras materias, con las ciencias, etc. Ese es uno. Hay otro tipo de crítica literaria que es la crítica literaria, ¿cómo se dice? La reseña, ¿cómo se diría esta? Reseña. La reseña, la crítica literaria, no, de los periódicos. Que tiene otro, que es un género distinto, vamos, es un género distinto, un género menos humanista, un poco más volcado hacia la venta,
hacia la de yo como crítico literario de un periódico, no, por ejemplo, no reseño la novela de Cervantes, eso no se hace. Son textos recientes y tiene la mira de, bueno, yo dar una recomendación al público, etc. Hay un tercer tipo de crítica literaria que es la que hacen los artistas sobre otros artistas, lo que hacía Pasolini, lo que hacía Borges, por ejemplo, y esa es, pues, crítica literaria sí, pero es más bien ensayo artístico que se refiere a la literatura. De esas tres, yo creo que lo que yo he hecho son las primeras dos. Pues eso mismo sí. te iba a preguntar, si tú no te ves a ti mismo como escritor, ¿verdad? Como escritor de otro tipo de literatura. Pero vamos a quedarnos en críticas para yo también hablar de eso. Pero déjame hacer la pregunta y Pero déjame hablar de críticas. Él está hablando de los modos de crítica. Yo quiero hablar de mis modos de crítica. Ah, de tú. Bueno, Exacto. pues dale. Yo tengo una presentación graciosa. Eso no es un Photoshop. Yo tengo 3 pares de espejuelos. ¿Cómo es que esto funciona? La flecha de la derecha es la que uno va para adelante. O sea, que si uno va para adelante es por la derecha. La izquierda No me he dado cuenta no hasta sé hoy. si tiene alguna connotación ideológica, pero la izquierda es como para atrás y para atrás. Estoy afectada, no me he dado cuenta, pero bueno, en serio. Yo empecé siendo food critic para What? revistas de turismo. Food. Food. Ah, yo entendí food. Yo era crítica, no, eso todavía. What? ¿Cómo? Y para mí eso fue bien importante porque la primera confusión que hay en crítica no es el tipo de crítica, si es para eruditos o si es para los amigos que leen el periódico, es si tú estás distinguiendo entre el juicio crítico y el gusto. El gusto pertenece a la autobiografía de uno, ¿verdad? Y valga la redundancia, hay gente que hace la autobiografía de otro, ¿verdad? Gertrude Stein. Así que me gustó mucho estudiar cosas que están dirigidas al gusto, al paladar, y que fueran crítica, que no fuera gusto. Yo me tuve que poner a leer sobre comida, de dónde venían los ingredientes de la comida, cómo era que se preparaban, cómo los menús, siendo 2 países como China y Puerto Rico, teniendo prácticamente los mismos ingredientes, la comida es tan diferente. Porque en Puerto Rico, por ejemplo, no se comía las metodistas que trabajaron en el origen de cuando Puerto Rico pasó a Estados Unidos. No sé si saben, esto es genial. Las personas que se encargaron de trabajar en la clase de economía doméstica y de artes industriales eran casi todas pertenecían a sectores metodistas. Y ellas, cuando hicieron todo esto lo investigó una persona que no fui yo, Tisha Stoll, que ella fue la primera directora del programa de extensión de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Ella me regaló un ejemplar de su tesis. Y ahí estaba toda esa historia. Perdonen que me tarde, pero esto es bien delirante. Entonces ella descubre que había ciertos alimentos puertorriqueños típicos que se eliminaron de los menús que las niñas debían aprender en esas clases. Se eliminó el panapé, se eliminó el aguacate y la habichuela. Entonces, yo me quedé así, ¿verdad? Yo leí eso hace como 35 años. Y hace como 10 años, reunida en el Museo de la Universidad de Puerto Rico para... No sé por qué se... estábamos en la Universidad de Puerto Rico, un grupo de gente que estábamos escribiendo sobre el dolor de hoy para publicar un libro. Y había un experto en alimentos, no me acuerdo el nombre, pero es un tipo bien chévere. No me acuerdo porque tengo mala memoria, no porque sea invisible. Entonces, oyéndolo hablar de comida, y yo le comenté de eso que yo había leído en la tesis de Tisha, y cuando llego a casa me doy cuenta, y es que producen flatulencia. Y me acordé de en el palo de pana vive Juana Morales, la única mujer que come pana con aguacate. ¿Por qué vivir en el palo de pana, verdad? Lejos del resto de la humanidad. Entonces me doy cuenta de que había habido un problema religioso acerca del cuerpo humano, ¿verdad? El lower body y el upper body quedaron divididos en el menú que iban las niñas a aprender. Así es que cuando uno hace trabajo de crítica de alimentos, para poner en una revista, yo trabajaba en la revista Bienvenido, la revista de la Asociación Hotelera, toda esa investigación que yo hice sin querer y la asociación de ideas
pertenece a la crítica, no al gusto. Aunque yo estoy hablando de una comida rica, que el restaurante es más rica que en el otro, yo puedo hacer la historia de la comida. Por lo tanto, el que lee mi comentario sobre, qué sé yo, ¿cómo se llamaba? El Chayote, me encantaba ese restaurante Chayote. No solamente estoy hablando de mi gusto y de mi paladar, sino que estoy hablando de la historia del Chayote, por ejemplo. Y en ese sentido, el crítico no escapa de la crítica en ningún sitio. Yo sí reseñé el Quijote en el Nuevo Día, tuve año y medio en el Nuevo Día reseñando. Yo reseñé Frankenstein de Mary Shelley, yo reseñé lo que me dio la gana. Yo reseñé a Dickens, pero es una concesión. Pero perdóname, yo te escuché, déjame terminar. Así es que yo ahí estoy en desacuerdo. El crítico puede manejar la dicción para que pueda ser mejor entendido por X grupo, pero la mente crítica es independiente, si tú quieres, del libro que ataque o por qué. O sea, hay una razón crítica que es independiente del medio. Del mismo modo que en la revista hotelera yo podía hacer teoría de la comida y la gente no se daba cuenta. Yo hice la historia del café para hablar de una taza de café, qué sé yo. En el Nuevo Día, lo sé por la respuesta, ¿verdad?, de la gente a mi email del Nuevo Día. Era, tú sabes, de hecho, mi reseña favorita que yo escribí en el Nuevo Día fue sobre el libro de cómo quitar mancha. Y yo le puse el título de Fuera mancha maldita, que es una frase de Lady Macbeth. Y la pregunta mía era, en la reseña sobre el libro de cómo sacar mancha, de verdad es un libro de cómo sacar mancha en la vida real. Mi pregunta era, ¿cuál es nuestro problema con la sociedad? ¿Por qué tenemos que tener ropa blanca y si se mancha lo botamos? Y yo creo que eso son preguntas críticas, no son preguntas que atañen a cómo tú sacas la mancha del hilo o la sacas del poliéster. Está eso en el libro, pero el libro es rico y es fascinante porque está hurgando en la llaga moral de que todos tenemos el miedo de tener una mancha que se vea. Entonces esa es la pregunta, ¿cuál es nuestro issue con las manchas? En ese sentido es que yo hablo de crítica, ¿no? Sin embargo, yo pienso que la crítica llamada académica no lo es. La crítica llamada académica está sometida a, yo lo hago, ¿verdad? Yo tengo un blog, los invito a mi blog, que es bien divertido, se llama Bodegón con Teclado. Y ese blog yo pongo todo lo que he hecho en mi vida. Siempre es algo que yo he publicado ya o ya le he dado o he hablado sobre eso. Nunca son cosas nuevas. Son viejeras. O no viejeras, pero no son originales. No son para el espacio. No son para el blog, exacto. Y una de las cosas que yo hago es mezclar, tú sabes, artículos de la Edad Media, todas las notas que hacen latín, pues la gente que lee latín, pues lee eso, el que no lee la va a leer. Pero la idea mía es que también cuando uno hace una labor crítica, uno es crítico de cuerpo entero, entonces